Un tema de eso, de confrontación. La gloria sea de Dios, pero la bendición de Dios está con nosotros. Hoy voy a hablar de hombres bajo autoridad, aprendiendo a desechar la rebeldía. Hombres bajo la autoridad. Demos gracias a Dios que nosotros podemos decir y escuchar mensajes como estos, en una iglesia como esta, transparente. La gloria sea de Dios. Porque no todas las iglesias se pueden predicar mensajes como este. Porque no todas las iglesias se puede hablar sobre rebeldía y sobre rebelión. Pero en esta sí, la gloria sea de Dios. Hermanos, vayamos a Mateo 8. Mateo 8 del 5 a 3. Gloria a Dios. Mateo 8 del 5 a 3. Lo vamos a dejar ahí un momentito. Mateo 8 del 5 al 3. Hermano, este tema sobre la autoridad espiritual, Dios se lo toma en serio. El tema de la autoridad de Dios, incuestionable, Dios se lo toma en serio, hermano. Se lo toma en serio. Dice, hoy escuchamos y cantamos la canción, que el Señor es príncipe de paz. Pero agrega, pero reina con toda autoridad. Lo dice bien la canción. Magnífico Rey. Dice que el Señor es príncipe de paz, pero que reina con toda autoridad. La gloria sea de Dios. Entonces vamos a leer este pasaje en el libro de Mateo, que es sumamente interesante e importante. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Alabado sea Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día, por esta iglesia. Te damos gracias por tu palabra. Señor, ahora bendícenos. Prepara nuestros corazones, Señor, a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, y a glorificar tu nombre y a bendecir tu nombre. Santo eres tú, Señor. Haz tu voluntad conforme tú has previsto para esta hora y para este momento y para esta iglesia. Bendice a tus hermanos y bendíceme a mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea de Dios. Decíamos, retomando el tema y yéndonos a un mensaje anterior, que la mayoría de la población mundial conoce el Evangelio o han escuchado del Evangelio y saben de la presencia de Dios y saben que hay un Dios que es soberano y que creó todas las cosas y que gobierna y reina sobre todo lo que creó, más aún gobierna sobre lo que no ha creado. ¿Saben? Cuando el Señor profetizó que iba Abraham a tener un hijo de Sara, dijo cómo se llamaría y dijo cuál sería su ministerio
y dijo que sería también bendecido al igual que Abraham, siendo padre de una multitud, padre de una nación. Entonces ya Isaac todavía no había nacido cuando ya el Señor le puso nombre y ya el Señor le dio una tierra y le dio un pueblo. Alabado sea Jesucristo. O sea que el Señor reina y gobierna aún sobre lo que Él no ha creado. Imagínense el poder y la soberanía de nuestro Señor. Como decíamos la canción, magnífico Rey. Alabado sea Jesucristo. El problema histórico del hombre ha sido someterse, negarse a someterse a la autoridad de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces este hombre, el centurión, que no era un hombre judío, que quizá no era un hombre filósofo, que quizá no era un hombre religioso, que quizá no era un hombre que había leído las Escrituras, tenía un conocimiento profundo sobre el tema de lo que es la autoridad espiritual. Era un hombre que estaba bajo autoridad y sometido a la autoridad, pero que también tenía autoridad sobre otros. Y esa es la relación del mundo. Gente que está en autoridad sometido a otro y gente que está en autoridad dirigiendo a otros. Y esa era la relación que encontramos en el mundo. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, hermano. Y el orden implica reglas. El orden implica ordenamiento, mandamientos, leyes. El centurión estaba en autoridad, pero tenía que cumplir unas reglas y unas leyes por los que están por arriba. Y tenía que hacer cumplir las leyes por los que están, con los que están por debajo. Entonces ese es el orden. Entonces Dios es un Dios de orden. Aquí en el templo, ¿qué tenemos? Tenemos reglas y tenemos leyes. Hay un orden. Dice la palabra de Dios en la organización del culto que las doncellas iban delante y que los músicos iban detrás. Dice la palabra de Dios. Por eso es que se hace aquí así, porque la palabra de Dios lo ha estipulado. O sea, todo tiene un orden. La gloria sea de Dios. La escuela dominical tiene su orden. El ministerio infantil tiene su orden, hermano. Cuando se habla de autoridad espiritual, hay que ver lo que son las autoridades legítimas. La autoridad a la cual tenemos nosotros que atender y entender son las autoridades legítimas. O sea, si hay una autoridad usurpada, si hay una autoridad que es falsa, por ejemplo, un ídolo, ¿qué es lo que hace? Sustituir la realidad, sustituir lo verdadero por lo falso. La verdadera adoración que es a Dios, usted pone un ídolo para desviarla. Entonces eso no es legítimo. Entonces lo verdadero, lo cierto es lo que es legítimo y por lo cual nosotros tenemos que regirnos y someternos a lo que es verdadero, lo que es legítimo. Dice el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 13, sométase a nosotros los cristianos, sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y el que no respeta la autoridad acarrea juicio. Alabado sea el Señor. ¿Qué es una autoridad legítima, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos un apóstol
ese apóstol, en un tiempo, antes de fundar esta iglesia, estaba en otra iglesia. Se llama Buenas Nuevas. Y de esa iglesia, él sintió en esa iglesia que se mudaron para este residencial. Él y la pastora y los niños pequeños. Entonces él sintió que aquí había tanta casa en este residencial, y para aquella época era un gran residencial. Hace 30, 35, 40 años, esto era un gran residencial. Muchas casas, mucha gente, y no había una sola iglesia. Y bueno, sintió un llamado de Dios para establecer una iglesia en el residencial Santo Domingo. Entonces, él oró con la pastora, oraron, se pusieron de acuerdo y sintieron que ellos debían asumir la responsabilidad y el llamado de Dios para establecer una iglesia aquí. Entonces ellos fueron donde sus pastores, donde los ancianos, y le presentaron el plan y que ellos querían venir para acá, dejar la iglesia allá para venir a expandir la palabra de Dios, traer la palabra de Dios aquí en este residencial, quedarse ellos trabajando aquí. Totalmente de acuerdo estuvieron los ancianos y los pastores de esa iglesia donde ellos estaban, y los enviaron con su bendición a que establecieran esta iglesia y que siguieran avanzando y que se multiplicaran. Alabado sea Jesús. Así comenzó una autoridad legítima en el poder de Dios para establecer esta iglesia. Alabado sea Jesucristo. Pasaron el tiempo, la iglesia empezó a expandirse. Tenemos ya 8 iglesias, la gloria sea de Dios. Y tenemos muchos pastores, alabado sea el Señor. La gloria sea de Dios. Entonces, el pastor Coniel, por razones ya de salud y entrado en cierta edad, la pastora Miriam tuvieron que salir de la iglesia, salir del país, por razones de salud, enteramente. No porque ellos no estuvieran en la condición de seguir la obra hacia adelante, sino tuvieron que, por razones de salud del pastor, tuvieron que retirarse. Entonces, puesto de acuerdo con la gloria sea de Dios, por dirección de Dios, y el presbiterio nos señaló que quien lo iba a sustituir en la iglesia central a la pastora Miriam era el pastor José Duarte. Alabado sea Jesucristo. Entonces nos pusimos de acuerdo, se habló con el pastor José Duarte, y lógicamente, ante una responsabilidad tan grande, él en principio, como todos lo sabíamos, decía que no. Pero luego cuando le pedimos que se retirara y se apartara con Dios, Dios le habló y dijo, y entonces vino tranquilamente y asumió la responsabilidad. Entonces todos le impusimos las manos y lo reconocimos como una autoridad sobre esta iglesia, una autoridad legítima. La gloria sea a Dios. ¿Ven ustedes viendo lo que es autoridad legítima y que lo que es autoridad espiritual? Gloria a Dios. Entonces el pastor José Duarte, dentro de las funciones que tiene en esta iglesia y lo que Dios le ha dado, cada año escoge un grupo de hermanos que van a dirigir ministerios. Entonces, por ejemplo, se escoge los distintos ministerios. Por ejemplo, la escuela dominical se pone a una hermana, y ya tiene 2 años, la hermana Maribel, para que dirija esa escuela dominical. Entonces, la autoridad legítima le impone las manos y le asigna esa responsabilidad a esa hermana. La gloria sea de Dios, para que maneje esa área, para que maneje ese ministerio. Entonces, tiene una autoridad legítima, ¿sí o no? Amén. Y dice la palabra de Dios que debemos respetar a las autoridades legítimas. Amén. Entonces, por ejemplo, el ministerio infantil, que está aquí arriba, también tiene una muchachita muy agradable y muy mansa. Esa es la hermana Kiara Gómez. La gloria sea de Dios. Entonces, esa hermana fue llamada por un pastor legítimo que depende de un apóstol que también es legítimo. Entonces, ella ejerce un ministerio con autoridad que es legítimo. Pero ese ministerio infantil
tiene reglas. Tiene reglas. Y tenemos que acatarla, hermano, tenemos que ayudarla. Entonces, el tomar un ministerio no es una cosa sencilla. Es que tú tienes que dedicarte por entero a eso, dejar muchas cosas de hacer, dejar mucho placer para dedicarte a ese ministerio. La gloria sea de Dios. Entonces nosotros tenemos que colaborar con los ministerios apoyándole. Entonces, ya le expliqué lo que son autoridades legítimas y le expliqué que todos tenemos que estar sometidos a unas otras autoridades legítimas. La gloria sea de Dios. Cuando vamos a salir del país y entrar a otro país, mire hermano, usted no se imagina entre un aeropuerto y otro todas las cosas que usted tiene que someterse y acatarse y someterse a esas autoridades. Tiene que quitarse los zapatos. Instruido. ¿Verdad? Tiene que sacarse todas las cosas de los bolsillos. La correa, hasta las monedas, hermano. Los bolígrafos, todo tiene que enseñárselo y ponérselo ahí. Nosotros pasamos por el aeropuerto de Boston. El aeropuerto de Boston fue donde se montaron los terroristas árabes y llevaron los aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas. Y en ese aeropuerto, hermano, tienen controles, porque hay un trauma. Hay un trauma entre ellos. Entonces, esos policías y esa gente de inmigración que están ahí no comen cuento. Te ponen así. Por todos lados. Y todo tú tienes que hacerlo. Así es, hermano. Así es. ¿Saben que cuando después del 11 de septiembre el cardenal de aquí protestó? ¿Y qué pasa? Que él se ha callado y él ha seguido viajando. Lo que pasa es que si él no sale por la salida especial, famosa VIP, para funcionarios especiales, si él va por donde va todo el mundo, tiene que pasar por los chequeos. Tiene que pasar por los chequeos, hermano. Entonces tiene que someterse. La gloria sea de Dios. ¿Ven ustedes entendiendo lo que es la autoridad espiritual? Mateo 6, 9, 10. Mateo 6, 9, 10. También ya la hermana Esperanza trabajó un poquito en eso. Y la gloria sea de Dios. Que el mensaje ya ha sido confirmado por la gloria de Dios. Que yo no me estoy inventando nada. Aquí está hablando el Señor, como vimos en la escuela dominical, Jesús y la oración, el Padre Nuestro. Concentrémonos en el verso 9 y verso 10. Verso 9 y verso 10, Mateo 6, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Fundamental, hermano. Fundamento, hermano, de la fe. ¿Cómo oraremos? Reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Lo primero, reconociendo el poder y la soberanía de Dios, el Altísimo. ¿Sabe cómo decían los hebreos el Altísimo? El nombre que decían, el Elión. El Elión, el incuestionable, el soberano. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, ahora viene, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra. Alabado sea el Señor. Cuando está hablando del reino, que venga a tu reino, es que la autoridad de Dios prevalezca sobre nosotros en todo. Alabado sea Jesucristo.
Entonces, el reino de Dios está en esta casa. Y la voluntad de Dios está en esta casa. Y la voluntad de Dios es que nos sometamos a toda autoridad. Alabado sea Jesucristo. Vosotros pues oraremos así, reconociendo el poder del Altísimo y reconociendo que Dios tiene autoridad y tiene autoridades delegadas. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que respetar la autoridad legítima. La autoridad delegada actúa para edificación. Cuando la autoridad delegada no actúa para edificación, sino actúa para perversión, entonces nosotros no la atendemos. Cuando la actúa para perversión, sino para edificación. Pero más aún, hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia donde Dios ha puesto autoridades y esas autoridades por propia cuenta se han desviado y se han corrompido, pero Dios la ha mantenido. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Tenemos el caso de Saúl. Saúl fue desechado, pero Dios no lo quitó de inmediato. Isaí permitía muchísimas cosas a los hijos y Dios permitió que Samuel creciera bajo las enseñanzas de Isaí. Y ahí caemos en otro caso. Entonces, Dios le guardó el corazón a Samuel de que no fuera contaminado por las acciones que cometía Isaí y sus hijos. Isaí es el papá de David. Corrijo, Elí. Gracias, Maribel, por estar atenta. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Entonces, es verdad, los hijos en su mayoría, toman mucho de lo que ven hacer en sus padres. De eso hay un video que después, si quieren, lo podemos ver. Pero Dios también guarda para que venga lo bueno y no solamente sea copiar lo malo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que mi papá fue, y es una cosa que a mí me daba mucha vergüenza de pequeño, le gustaba tener siempre una segunda y una tercera novia. Entonces eso a mí como que no y aún en lo secular, yo me dispuse, sin antes venir aquí, me puse a ser un esposo fiel. La gloria sea de Dios. Y estar concentrado en un solo aspecto de mi relación y de mi vida. Entonces, él estimulaba eso, pero mi hermano no, mi hermano se fue por el lado malo. Entonces, esa enseñanza, aunque él enseñaba, y no solamente que insistía en que uno se manejara de la forma igual que Dios, no, porque eso es pecado y eso me hace daño a mi vida. Entonces, aunque él es una autoridad sobre mí, yo no voy a hacer lo que me está diciendo porque es contrario a lo que dice Dios. Y porque era perdición para mí. Entonces, sí, es cierto que el mal comportamiento de los padres, como el bueno también, el bueno influye en los hijos. Pero no siempre, a veces no siempre se produce esa transferencia. Dios guarda el corazón. Alabado sea Jesucristo. El reino de Dios se establece en base a su autoridad, en base a su soberanía. El respeto a la autoridad delegada es respeto a Dios mismo. Respeto a la autoridad legítima. Debemos entender que toda autoridad legítima viene de Dios. Amén. Dios es la autoridad absoluta y soberana del universo. ¿Saben? Había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y ese rey pensaba que él era el mismo. Que él era la autoridad máxima. Que él era la autoridad en sí. Y que no le debía nada a nadie. Pero Nabucodonosor se encontró con tremenda piedra. Con que había uno que no sabía, se llamaba el Elión.
Había uno que se llamaba el Altísimo. Nabucodonosor creía que estaba en el tope, que era lo máximo. Pero le dijo, no. Y le dijo, vas a convertirte en una bestia. Vas a andar por el suelo, vas a arrastrarte. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre todas las cosas. Amén. Hasta que reconozca que Él es el dueño de todos los reinos y lo da a quien Él quiera. Alabado sea Jesucristo. Entonces a veces Dios tiene que agarrarnos por la cabeza y meternos el hocico en el piso, entre el polo, para hacernos ver que Él es el Todopoderoso, que Él es el Altísimo. La gloria sea de Dios. Nabucodonosor tuvo que aprender por aflicción. Nosotros, que Dios nos libre de tener que aprender por la aflicción. Eso lo pueden ver en Daniel 4. Amén. Dios resiste a los soberbios. ¿Cuántos sabían eso? Dios da gracia a los humildes. Amén. Alabado sea el Señor. Dios no acepta a los rebeldes. Vayamos a Santiago 4. 4 al 7. Pónganlo en la pantalla. Santiago 4, de 4 al 7. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Hermanos, sometámonos, porque el sometimiento tiene recompensa y recompensa divina. La rebeldía y el orgullo acarrea juicio. Y nosotros estamos en esta tierra para prepararnos para la vida eterna. Alabado sea el Señor. Miren, algunos casos de autoridad espiritual que hay en la Biblia y que es importante que lo conozcamos. Estos temas de autoridad espiritual hay que darlo cada cierto tiempo porque nos vamos desviando poco a poco y tenemos que volvernos en ruta, volvernos a alinear. Gloria a Dios. Hay un caso en la Biblia que amerita estudio especial. Es el caso de la rebelión de Coré y Datán contra Moisés y Aarón. Sucede que estos eran levitas también. Eran de la misma clase de Moisés y de Leví. Pero ellos consideraban que ya Moisés había tenía mucho tiempo en esto, que Dios dijo, y Moisés que Dios dijo. Pero es verdad que Dios le hablaba a Moisés. Y es verdad que Dios puso a Moisés y a Aarón como líderes de Israel. Pero vayamos a ver casos. Vayámonos a número 16. Porque es importante. Yo le decía que Dios se toma esto en serio. El tema de la rebelión. Número capítulo 16. Comencemos en el 9, porque adelantemos un poco. Dice, 16:9, ¿lo tienen? Dice, o es poco, eso es Moisés,
Cuando le está respondiendo a ellos, después que hicieron todos los reclamos y todas las murmuraciones. ¿O es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Ellos eran ministros, gente con autoridad, pero se perdieron. Le cayó el mismo sentir que Satanás cuando quiso poner su trono, quiso ponerse a él por encima de Dios. Entonces ya ellos no querían ser ministros, ellos querían ser los líderes, que sean los jefes. Ellos querían administrarlo todo, dice. ¿O es poco? Decimos, que Dios de Israel lo haya apartado de la congregación, o sea, del montón de la congregación lo sacó a ustedes y lo puso como ministro. Y ya ustedes no quieren eso, ya ustedes quieren más. Y dice, pero a mí me pusieron aquí, fue obligado. Yo no, este cargo que yo tengo, decía Moisés, lo dejaba entrever. Este cargo que yo tengo, yo no lo quise, yo no lo busqué. Fue que el Señor me impuso. Yo estaba por allá, tranquilo, con mi mujer y mi cuñado, y con muchísimas ovejas y muchísimas cosas, enriqueciéndome. Y el Señor me sacó de ahí y me puso obligado a dirigir esta congregación, estos asuntos. Y entonces ahora ustedes, que son compañeros míos ministros, que me acompañan en todo esto, ahora ustedes quieren quitarme a mí. Pero el asunto no es conmigo, el asunto es con el Altísimo, con el Elión. El problema de ustedes no es conmigo ni con Aarón. Oye lo que dice. Dice, y que te hizo acercar a ti y a todos los hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Procuráis también hacerte sumo sacerdote? Un don que solamente lo da Dios. Tú te quieres hacer sacerdote. Tú quieres pasarle por encima a Dios, le está diciendo ahí. Porque eso nada más lo da Dios. Es un sacerdocio en el tabernáculo, en el desierto. ¿Procuráis también el sacerdocio? Dice en el 11. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. ¿Quién es Aarón? Aarón, que Dios lo llamó y lo emitió de gracia y lo puso como sumo sacerdote. Ahora, si tú quieres puesto, tienes que esperar que Dios te llame. Tienes que esperar que Dios te llame. Y tienes que esperar que Dios quite a Aarón. Óyeme lo que es la autoridad espiritual. O sea, la autoridad espiritual depende de Dios. No de que yo quiera o no quiera. No de que yo esté preparado o no esté preparado. Depende de Dios, de la voluntad de Dios. Dice que se haga la voluntad en el cielo como en la tierra. Y Dios actúa como Él quiere porque Él es el Altísimo. Hermano, no es un asunto sencillo y Dios se toma esto en serio. Dice en el 16. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Dice, vayamos delante de Dios. A ver si Dios dijo, si Dios no hizo. Vayamos delante de Dios. Hermano, tú el que quiera poner en cuestionamiento tu ministerio, tú el que quiera poner en cuestionamiento tu vida, utilice, vayamos delante de Dios. Que Dios va a decir. Vayamos delante de Dios. Que Dios va a decir si esta palabra que yo tengo es de Dios o no es de Dios. Que si este ministerio que yo tengo es de Dios o no de Dios. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabado sea Jesucristo. Mira lo que dice en el 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ya el hombre estaba, mira, estaba botado. Había puesto a todo el mundo en contra de Moisés. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Vino el juez, el Altísimo, el Elión, a poner ¿qué? Orden, reglas, orden. Porque Dios, ¿qué? Y Dios va a permitir ese desorden en medio de la congregación. No.
No. Y había que enseñarlo. Porque así no podían entrar a la tierra prometida. Como hay que enseñar ahora, porque si no se corrigen, no van a entrar a la tierra prometida. Como ninguno entraron, de esos que estaban ahí. Solo Josué. Los demás espías. Y Jehová habló en el 20, habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartado dentro de esta congregación y lo consumiré en un momento. Dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abirán, de la tienda. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciesen todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. No, o sea, yo no estoy aquí por mi propia voluntad. Dice: si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere la boca y lo tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis. Estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Estos son todos los que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió de tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque le decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Se fijan lo que yo les decía? Que Dios se toma en serio el tema de la rebelión. Que Dios se toma en serio el tema de su autoridad. Pero usted puede buscar más historia. La rebelión del mismo Aarón y de Miriam contra Moisés. Que le vino la lepra. Que María, la gloria sea de Dios, le vino la lepra. Y Moisés, desesperado, pidió misericordia por ellos. Y el Señor la envió a que María estuviera una semana fuera del campamento. La echó fuera, a que se limpiara por allá. Para no eliminarla. Para no tener que dejar esa pena en el corazón de Moisés que perdiera a su hermana. Entonces Moisés le decía como que no quería sacar a María del campamento. Le dijo: pero ven acá, si ella escupiera en la cara de su padre, dice, tendría que irse una semana afuera a limpiarse. Así déjala que se vaya una semana. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que ella ha cometido es tan grave como si me hubiera escupido a mí. Lo que hizo María y Aarón es tan grave, es como si ellos me hubieran escupido a mí. Por eso tiene que irse una semana afuera, por lo menos. Señor, tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, hermano, estos levitas no se sometían a los levitas que Dios había escogido como líderes. Pero sin embargo, Abraham se sometió a Melquisedec. Y dice la Biblia que en los lomos de Abraham estaba Leví. Entonces Leví estaba sometido a Melquisedec. La gloria sea de Dios. Y si seguimos hablando de Abraham, nos encontramos el gran hecho de la obediencia de Abraham ante el llamado de Dios a entregar su hijo, su único hijo, el regalo de Dios.
Hermano, tiene que haber sido una cosa impactante para Abraham el que Dios le pidiera a su hijo. Abraham amaba a Isaac. A Abraham no le importaba ninguna de esas riquezas ni de esos beneficios que tenía más que Isaac. La mayor posesión que tenía Abraham era Isaac. Lo mismo pasa entre nosotros. Nuestra mayor posesión es nuestro hijo favorito. Entonces, vete a Jacob. Jacob en la vejez tuvo 2 hijos. A José y a Benjamín. Eran sus queridos. Sus amados. Pero a José le regaló una túnica de colores. Hermosa túnica. ¿Sabe el significado de la túnica de colores? ¿Saben el significado de la túnica de colores? Ah, no lo saben. Le voy a decir. La túnica de colores significa ese amor exagerado que tienen algunos padres por sus hijos. Significa la sobreprotección. Significa, mi hijo, yo soy tu pequeño Dios. La túnica de colores. Mi hijo, yo soy tu pequeño Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, vayan contando, que Dios es Dios de Abraham, que Dios es Dios de Moisés, de Isaac, que Dios es Dios de Jacob. Y tú puedes seguir más y puedes decir que Dios es Dios de Moisés y que Dios es Dios de David y que Dios es Dios de nuestro Señor Jesucristo y que Dios es Dios de Pedro, que Dios es Dios de Juan, que Dios es Dios de Santiago, que Dios es Dios de Pablo. Diga, y Dios es Dios mío. Interpreto más. Lo que Dios está diciendo es que Dios no quería que Isaac dependiera de Abraham. Porque Isaac tenía un ministerio, Isaac tenía una promesa en Dios que no dependía de Abraham, dependía de Dios. La gloria sea de Dios. Entonces, tú tienes que entender que Dios es Dios tuyo y que Dios es Dios de tu hijo. Que Dios tiene promesa para mí, pero tiene promesa para tu hijo. Amén. Y que el Dios de tu hijo no es su papá. Miren, hermano, y lo digo por experiencia propia, no estoy hablando con esta autoridad, porque sé que he cometido muchísimos errores. Estoy hablando de mis errores. Miren, a veces cogemos la túnica, ¿verdad? La túnica de colores. Y con esa túnica de colores queremos torear a todo el mundo para proteger al hijo. Entonces, cuando vienen de la escuela, de los maestros, la túnica de colores para torear a la escuela. Cuando vienen de la iglesia, la túnica de colores para proteger al hijo. Anda con esa túnica de colores como si fuera toreando, como si fuera una capa de torear. Y lo que el Señor está diciendo es, Jacob, estate tranquilo. Jacob, estate tranquilo que yo soy el que sé. Yo sé para dónde va José. Déjame esa túnica tranquilo. Bota esa túnica. Bótala. Que ahora yo lo voy a meter a la cisterna. Yo lo voy a preparar. Yo, el Señor. La gloria sea de Dios. No es asunto de túnica de colores. Es asunto que José, para llegar al trono de ser el primer ministro de Egipto, tenía que pasar por la cisterna, tenía que pasar por la cárcel. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas y Dios es el Altísimo. Y si Dios tenía promesa para Jacob, mayor era la promesa que tenía quizás para José.
¿Estamos entendiendo, hermano? Que Dios se tome este asunto en serio. Jacob se creía que el asunto se resolvía con una túnica de colores. Y dice, no, no es con túnica de colores, es con cisterna. Y Abraham, tú tienes que entregarme a Isaac. Porque yo soy para donde sé que sepa dónde va Isaac. La gloria sea de Dios. Los padres a veces preparamos a los hijos para sí, en el sentido de querer que cumplir los sueños míos de juventud, que yo no pude, lo que yo no pude hacer cuando era niño, pues queremos hacerlo. Por eso le compramos túnica de colores. La túnica de colores son todos los aditamentos que queremos colmarlo y todas las cosas y todo lo que queremos darle. Y todo lo que excede la necesidad. Hermano, pero es necesario que se cumpla la promesa de Dios. Amén. Hermano, traemos los niños al altar. Aquí lo presentamos delante de Dios. Se lo entregamos en ese momento. Pero tan pronto lo bajamos, hacemos así. Este es mío. Este es mío. Y nos olvidamos de que los levantamos ahí. Gracias a Dios. Mira, hermano, yo me gozo cuando yo veo muchachos como los hijos del pastor José David Casilla, que todo lo que se dijo, todo lo que profetizamos aquí se está cumpliendo en ellos. Pero ellos han trabajado para que eso, yo bendigo a esa familia, para que eso sea una realidad. La gloria sea de Dios. Yo siempre guardo en mi corazón las palabras de promesas y de cosas. Veía, Eduardo Montaz vino aquí siendo un niño. Yo he estado en varias etapas junto con Eduardo, estuvimos juntos en la quinta congregación. Y sé todo lo que se ha dicho sobre él. Cada vez que yo veo un cumplimiento, mi corazón se goza. Mi corazón se goza. Porque estoy viendo la palabra de Dios, la promesa de Dios que se están haciendo realidad. Alabado sea Jesucristo. La gloria sea de Dios. Santo es el Señor. Vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12. La gloria sea de Dios. Hebreos 12. Gloria a Dios. Vayamos al verso 15. En este pasaje se habla de Saúl. Ya lo tiene, hermano. Dice bien. Mira bien. Y está llamando la atención. Dice, aclara la vista. Ponte bien los lentes. Retén. Fíjate, enfócate, concéntrate en lo que va a decir. Dice el escritor de Hebreo. Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está diciendo, mira, no pongas en juego tu salvación. Mira, no pongas en juego tu vida eterna. Mira bien, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. O sea, hermano, te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo no es para que tú tomes una raíz de amargura o tomes una posición contraria en contra mía. Es que es un problema de lo eterno. Está poniendo en juego lo eterno. Dice, y por ella muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Hermano, este mundo es para nosotros prepararnos, para nosotros limpiarnos, para nosotros tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Jesucristo. Todo lo que hacemos, cada domingo que venimos aquí a la iglesia, lo que estamos es preparándonos para la eternidad. Dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y como somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nada nos vamos a llevar. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois. Y si estáis muertos, no necesitáis nada de lo que hay en esta tierra. Entonces, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué pasó con Esaú? Que Esaú no vio más allá de su hambre, de un buen guiso, y no vio las implicaciones eternas. O sea, perdió el ser el padre de una nación en medio de la cual nació el Mesías, Redentor del mundo. Y eso él no lo percibió. Porque su padre Abraham, su abuelo Abraham, su padre Abraham, había recibido una gran promesa de Dios y él estaba en la línea de esa promesa y él echó por el borde esa palabra de Dios, echó por el borde por un plato de lentejas, por un buen guiso. Entonces nosotros tenemos que estar persuadidos, como dice en el libro de Hebreos, tenemos que estar persuadidos de las mejores cosas. Y las mejores cosas son las cosas eternas, las que no se ven, las cosas espirituales. Y no cosas de la tierra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Para concluir, vayamos a Colosenses. Y creo que ya lo leímos también en esta mañana. Colosenses y después vamos a 2 Corintios. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Y en 2 Corintios 4:18, vayamos allá. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice que como trapo de inmundicia es la rebelión. Rebelión es pecado. Dios rechaza la rebelión. Nosotros tenemos un llamado a someternos, a vivir bajo la autoridad espiritual de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos. Y si somos muertos al pecado, no necesitamos nada de este mundo, sino vivimos por la gracia de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Ponernos de pie. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Porque tú quieres, Señor, que vivamos cada día como peregrinos y extranjeros en esta tierra, poniendo, Señor, nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de arriba.
sabiendo que tus promesas son verdad y son realidad. Yo te doy gracias. Ahora bendice ese pueblo que está aquí, que ha venido a adorarte y a bendecirte. Y que esta palabra sirva de orientación y de bendición. Y que tú seas glorificado y que tú seas bendecido, Señor. Que tú nos fortalezcas, Señor. Mira, Señor, en esta hora yo te pido que tú bendiga a Kevin, Señor, y que tú te glorifiques. Que tu mano, Señor, lo limpie y lo bendiga grandemente. Gracias, Señor, por la vida de Kevin. Gracias por cada hermano que está aquí. Hermano, yo siento de Dios, que oremos por todo aquel que necesite sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Es un tiempo de dificultades. Si alguien no se siente bien, si alguien se siente que su cuerpo está desfalleciendo, que su cuerpo está siendo atacado por la enfermedad, vamos a orar por ustedes. Vamos a bendecir el nombre de Dios y que Dios se manifieste con sanidades en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y si alguno está en problemas económicos, que el Señor provea y fortalezca y los bendiga. La gloria sea de Dios, hermano. El que tenga deseo de ponerse a los pies de Dios y que tenga deseos de que el Señor le toque hoy, que el Señor lo bendiga grandemente. Señor, venga hacia el altar. La gloria sea de Dios.